Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos? Muy buenos días. Tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la entrega de hoy de su programa Con el Consumidor. Hoy estamos a martes 28 de mayo. Ya se fue mayo. Ahorita ya los muchachitos empiezan a estar de vacaciones, entran de las vacaciones y ya se fue el año. Así que yo no sé si es que nosotros estamos muy rápido, es que el tiempo pasa rápido, no sé, pero ahí han pasado cosas. Yo tengo una invitada muy especial hoy, es una joven abogada que coincidimos en una maestría de Derecho Administrativo y entonces ella casi se hizo experta en telecomunicaciones, todas esas cosas. Ustedes, vamos a hablar de eso ahorita, pero tiene mucho que ver con la competencia en las ofertas y la demanda de los servicios de telecomunicaciones, teléfono, la competencia, todo ese tipo de cosas, y una serie de términos que se manejan que figuran más en la retórica casi que en la práctica, pero vamos a ver eso con nuestra invitada de hoy. Tenemos también ensalada mezclán con el chef Miguel Rincón, que está aquí con una invitada, Alaida Virginia. Pero nada, yo estoy muy contenta, yo me siento hoy muy feliz por cosas que están pasando en el país. O sea, los procesos, a veces uno quiere que sean rápidos, pero nada, son de acuerdo a cómo venga el tiempo, a cómo vengan las circunstancias, y la cosa pasa. Por ejemplo, puedo decir que en la historia de este país, después del 1844, cuando surge la República Dominicana, ha habido dos constituciones progresistas. La primera constitución progresista fue la del 1963, la del primer gobierno democrático que se creó después de la dictadura, la del profesor Juan Bosch. Esa fue una constitución muy, muy, muy progresista, respetando el ordenamiento democrático, contenía muchas cosas, garantizaba muchos derechos para los ciudadanos, pero resultó ser muy avanzada para la época, muy avanzada. Y una clase, o sea, el poder económico de la República Dominicana, la llamada oligarquía, no entendía lo que era esa democracia y lo que era hacer el ejercicio de esa democracia, que la encarnaba y la defendía el profesor Bosch, del 63. Quitaron a Bosch, prácticamente abolieron la Constitución, y eso generó 2 años después, en el 1965, una guerra que se convirtió en guerra patria, la guerra de abril de 65, porque la gente pedía el retorno de la Constitución, el retorno de la constitucionalidad, el retorno de Juan Bosch al poder. Bueno, casi siempre, después de eso, el proceso histórico después de la revolución, hubo unas elecciones que yo no sé cuán fraudulentas o no fueron. Yo estaba muy jovencita y recuerdo que mi papá decía que el Zacatecas del cementerio de San Francisco de Macorís se encontró varias urnas llenas de votos blancos en el cementerio, o sea que parece que sí que fueron fraudulentas. Pero nada pasó, vino Balaguer en el 66 y entonces hizo una constitución que no tenía sustancia, que no tenía como una marcada fuerte, una marca ideológica fuerte ni nada, sino una constitución. Lo único que en esa época que yo valoro ahora, después de muchos años, es que Balaguer se le adelantó a los tiempos. Yo fui toda la vida antibalaguerista, toda la vida. Me formé con el antibalaguerismo. Sin embargo, reconozco mirando hacia atrás que en el 66 Balaguer tuvo la visión de que aquí se sembrara árboles, que se cerraran los aserraderos, que se prohibiera el carbón y abarató las estufas, el gas y eso para que la gente... Cambió la cultura de cocinar, que era en carbón y leña que hacíamos, y cambió eso. Y eso hoy lo estamos recibiendo. Y fue un defensor de la foresta, para decirlo de alguna manera, porque en esa época no existía, como ahora, el derecho al medio ambiente. En el 66 eso no se reivindicaba. Sin embargo, hoy estamos cosechando algo que él hizo. Entonces, la otra constitución democrática y que proclama el Estado social y democrático de derecho es la Constitución del 2010.
esa Constitución del 2010 ha sido de las pocas que no se hizo para resolver una crisis política. Porque la del 94, yo la recuerdo muy bien, pues yo era reportera y cubría la Cámara de Diputados como reportera de Teleantillas. Yo recuerdo que fue para resolver la crisis política que se generó con las elecciones del 94, que se la quitaron, en el 90 se la quitaron a Bosch y en el 94 a Peña Gómez. Y esa modificación constitucional del 94 provocó que se acortara el periodo del presidente Balaguer a 2 años. Y de ahí de esa crisis es que surge el PLD, como gobierno 2 años después. Bueno, es una historia que está ahí, hay que buscar los periódicos, pero es una historia sumamente reciente. En el 2010 se modifica la Constitución no para resolver una crisis política, sino para resolver una crisis institucional. Y fue una Constitución que se discutió consensuada. Mire, eso fue a los clubes, eso fue a las universidades. Yo estaba haciendo cuando es una maestría en Derecho Internacional y recuerdo que fueron a la universidad donde yo estaba y nosotros propusimos que la Constitución Dominicana debería tener un preámbulo y se juntaron todos los estudiantes de Derecho y se elaboró una propuesta de preámbulo para la Constitución que no la tenía y ahora sí tenemos una Constitución con un preámbulo. Entonces la Constitución del 2010 fue una Constitución, mucha gente dice, ay, la Constitución de Leonel, mire, póngase a ver esa Constitución para que ustedes vean. Por ejemplo, lo que a mí me atañe, los derechos del consumidor. Nosotros, el 94% de las personas consultadas, porque fue una Constitución consultada, el 94% dijo que debían constitucionalizarse los derechos del consumidor. Y así está contenido en el artículo 53 de esa Constitución. Oiga, desde el año 1999, o sea, hace exactamente 20 años, nosotros desde este programa lanzamos la idea de que debía haber en este país una ley de protección a los derechos del consumidor. Militamos por ella. Pacheco, que diputado, sabe muy bien que le hicimos un piquete allá para que se aprobara la ley de protección a los derechos del consumidor. Estábamos en el Congreso y fue una ley que, yo no sé si por presión o por necesidad, pero se aprobó abrumadoramente por mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Bueno, en el 2009, o sea, hace 10 años, yo me asumo, yo no quería hacerlo, pero las circunstancias prácticamente me obligaron. Se presentó la coyuntura de que yo debía asumir la dirección de Proconsumidor y cuando llego ahí digo, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer aquí? Lo primero que hago es, me apoyé en un juez constitucional chileno que se llama Francisco Fernández Fredes. Ese hombre vino aquí y yo le preguntaba, ¿y para qué sirve el derecho constitucional? ¿Para qué sirve la Constitución? Y ese hombre me dijo a mí, eso sirve para garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Y me dio una cátedra, yo tengo hasta la grabación de él porque él es juez del Tribunal Constitucional de Chile. Pero no les quiero avanzar mucho de esto, porque es largo y casi me da para un tratado sobre derecho constitucional, porque ese hombre sabe. Ese señor fue el que hizo la ley modelo para las Naciones Unidas, la ley modelo global para la protección del consumidor. Él fue que la hizo, es la ley modelo de la ONU para la protección del consumidor global, la hizo él. O sea, sí hay una gente que sabe. Y precisamente yo me aferré a la Constitución cuando se aprobó la ley del 35805 de protección a los derechos del consumidor en el 2005, todavía la Constitución del 2010 no existía. Cuando llega la Constitución del 2010, los derechos del consumidor, o sea, la ley del consumidor es de las pocas leyes que estaba consona con la nueva Constitución de la República. Acuérdense que hubo que adaptar muchas leyes a la nueva Constitución. Bueno, para no cansar el cuento, porque tengo a Luz esperándome aquí, y vamos a hablar de cosas sumamente interesantes, quiero decirle que el Tribunal Constitucional se casa con la gloria la semana pasada, el jueves, y emite la decisión que sí le da potestad a Proconsumidor
la potestad sancionadora se la reafirma el Tribunal Constitucional. La gente que me sigue a mí en este programa sabe que el 20 de mayo del 2013, el Tribunal Superior Administrativo, después de haber rechazado 17 acciones de amparo en contra de Proconsumidor, se decanta el 20 de mayo del 2013 para decir que Proconsumidor no tenía potestad sancionadora. Y falló en contra de nosotros. Yo era la directora de Proconsumidor. Yo me regué, yo hasta lloré porque contrale. Si son constitucionales estos derechos de la gente, son derechos fundamentales, ¿por qué usted dice que no tiene potestad sancionadora? Bueno, casamos en la Suprema y la Suprema falla a favor de Proconsumidor, va amparándose en la Constitución y amparándose en la propia ley, de que sí Proconsumidor tiene la potestad para poner multa, para poner sanción. ¿Usted sabe por qué? Porque Proconsumidor no tiene potestad para meter a nadie preso. Entonces el Estado, en las facultades administrativas que tiene, está el de multar y de sancionar. Cuando una empresa, ya sea pública o privada, afecta el derecho de los ciudadanos, el derecho constitucional de los ciudadanos. Entonces, esa decisión de la Suprema Corte de Justicia fue sometida ante el Tribunal Constitucional para que la revisaran. Y el Tribunal Constitucional falló a que sí tiene la potestad sancionadora. Y invoca el artículo 40 de la Constitución, de la función del Estado, de la administración pública, y invoca también los artículos de la Ley del Consumidor que atribuyen esa potestad, que le fue negada en el Superior Administrativo, pero la Suprema resolvió y hoy el Constitucional lo hace. Señores jueces del Tribunal Constitucional, déjenme decirles que ustedes sembraron la semilla de la construcción del Estado social y democrático de derecho que proclama la Constitución. Así que nada, un aplauso para ustedes y qué bueno que siga así. Tenemos que ir construyendo poco a poco el Estado social democrático de derecho, que es la única forma que nos va a garantizar vivir como seres civilizados y como seres de estos tiempos, que hay un nuevo constitucionalismo casi en todo el mundo. O sea, de España para acá hay un nuevo constitucionalismo reconociendo muy particularmente el derecho de cada ciudadano de cada país. Así que bravo y nada, felicidades a Proconsumidor que siga haciendo su trabajo, tiene potestad ya reconocida, no hay marcha atrás, porque las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables. Y yo luché desde esta trinchera que se llama el programa con el consumidor para que haya un Tribunal Constitucional, porque siempre entendí que debía existir otra instancia por encima de la Suprema para que vele por el cumplimiento y por la protección de los derechos de cada uno de nosotros. Así que nada, quédese ahí que vamos a hablar ahora de derecho a las telecomunicaciones. Ese derechos de cuarta generación, el derecho a todo el mundo a estar conectado, comunicado y de manera gratuita. Viene el internet gratis por ahí. Quédese ahí que regresamos.